Buenos días, es un gusto saludarlos en esta oportunidad, ahí donde tú estás, en tu casa, muy agradecidos con el Señor que nos brinda la oportunidad de unirnos a través de estos medios y celebrar juntos a nuestro Señor. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el Salmo 107, un salmo precioso, y este salmo estará dirigiendo nuestro tiempo de adoración en este día. Y voy a leer el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra del Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió a todos, de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Con estas palabras tan bellas quiero invitarte a que nos unamos en oración y así damos inicio a nuestro tiempo de adoración y celebración en este día. Padre, estamos tan agradecidos contigo. Nosotros queremos preparar nuestro corazón, así como el Salmo nos invita, que nosotros demos gracias y celebremos porque tú eres un Dios bueno. Celebramos, Señor, en esta mañana porque tu amor, como también lo dice el Salmo, es inagotable, perdura para siempre. Porque tú, Señor, por tu gracia y misericordia nos has redimido del poder del adversario, nos has unido como iglesia en un solo cuerpo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nosotros queremos hoy disponer nuestro corazón, queremos que tú nos bendigas en este tiempo de celebración, que tu palabra nos ministre, que mientras cantamos y adoramos, nosotros seamos cautivados por tu grandeza y tu maravilla, Señor. Padre, por favor, dirígenos, guíanos, Señor, y habla a cada una de nuestras vidas, Señor. Hemos venido, Padre, a unirnos en ese tiempo, allí donde estamos en nuestras casas, para celebrar tu bondad, Señor, y declarar que tú eres bueno, aún en medio de las circunstancias y situaciones que hemos venido atravesando. Pero decimos, bueno es nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Del
Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios.
Hermanos, los invito a que continuemos con la liturgia del día de hoy. Salmos 107, verso 10 y 11, donde dice, afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los invito a que oremos y que confesemos nuestros pecados en este tiempo. Señor, te pedimos perdón porque hemos sido rebeldes, Señor, porque hemos sido desobedientes y hemos menospreciado tu palabra, tus designios, Señor. Señor, te pedimos perdón porque hemos querido ser sabios en nuestra propia opinión y hemos querido hacer las cosas como más bien nos parece. Pero tenemos la confianza, Señor, de que podemos recurrir a ti como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro refugio, para pedir perdón, arrepentirnos y que tú nos puedas direccionar y dirigir en este caminar, Señor. Ayúdanos porque es muy sutil y más en este tiempo, Señor, poder ser rebeldes, poder ser desobedientes. Ayúdanos, Señor, porque tú eres nuestra esperanza y nuestro refugio, Señor. Ayúdanos, Señor, y guárdanos para ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca
Dios les bendiga, queridos hermanos. La palabra de Dios en este día nos dice en el Salmo 107, versículo 4 y 5, 6, dice: vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Así como en aquel tiempo en que se escribieron los salmos, el Señor nos guiaba, nos dirigía, y había, a pesar de la angustia, podíamos buscar al Señor y clamar al Señor, así también hoy. Estamos en medio de angustias, de aflicciones, de sufrimientos, de incertidumbre. No nos olvidemos clamar al Señor. Él es el quien puede calmar nuestra hambre y nuestra sed. Démosle gracias al Señor por todo lo que estamos viviendo y recibiendo en estos días. Señor y Padre de la gloria, estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. En todo has provisto. Hemos visto tu mano cuidadosa sobre nosotros, Padre Santo, tu mano protectora. Padre, yo te ruego que nos cuides, que cuides tu iglesia, que cuides esta ciudad, que cuides este país, Señor, que cuides la humanidad en estos momentos de crisis y de dificultad. Padre, te rogamos que bendigas y proveas para aquellos más necesitados, Señor, que ven sus fuentes, sus recursos, los ven secos, los ven escaseando, Señor. Pero que en todo esto, Padre Santo, te vean a ti. Y que a nosotros, Señor, también nos muevas, Padre Santo, te lo ruego, para que seamos también como ese canal a través del cual tú proveerás y a través del cual tú bendecirás. Gracias por la bendición, Señor, de diezmos y ofrendas para tu iglesia. Gracias por la buena provisión que nos has dado. No sabemos, Señor, por qué a veces nos das más de lo que necesitamos. Probablemente es para estos momentos difíciles, Señor. Enséñanos, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú nos das, hoy y siempre, Padre Santo. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor? ¿Quién nos separará
¿quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso Como saben ustedes, hoy estamos adorando al Señor con el Salmo 107 como parte de la liturgia hoy. Ustedes saben que siempre tenemos un salmo que guía la celebración dominical. Esto también para quienes nos visitan por primera vez. Quiero leer de los versículos 23 al 30. Este es un relato que el salmista está haciendo de qué fue lo que pasó con los redimidos del Señor, a quienes el Señor redimió del poder del adversario, dice cuando arranca el salmo. Esto es lo que ocurrió con ellos. Ellos se hicieron, versículo 23, se hicieron a la mar en sus barcos. Para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Oremos. Señor Dios, nos acercamos a ti, también como tus redimidos, también como tus hijos, a quienes tú has salvado y has librado del adversario, pero también como quienes estamos enfrentando adversidades y tiempos difíciles. Oramos rogando que mires el corazón de cada persona, que veas cada necesidad. Quizá hoy hay cientos de personas que están con nosotros, siguiéndonos o viendo este video, que hoy están en aflicción, en angustia, que están preocupados, que están en necesidades físicas, por salud, por alimentos. Queremos hoy acercarnos a ti confiadamente, para que de nuevo veamos tu poder y tu gracia y tus cuidados. Oramos, Señor, para que tú obres poderosa y milagrosamente en los corazones, para que nuestra fe en ti sea afirmada en este tiempo, Señor, para que podamos ser atraídos hacia ti, para que podamos ver lo inseguro que resulta confiar en alguien más distinto a ti, para que veamos, Señor, que
aún esos lugares seguros donde hemos pensado que podemos descansar, se vuelven tan frágiles, se derrumban como un castillo de naipes, se van al piso en este tiempo. La confianza en las riquezas, la confianza en el conocimiento, la confianza en el poder, la confianza en los placeres temporales, todo se va al piso. Y ayúdanos a ver en medio de la zozobra de este tiempo y de la incertidumbre, ayúdanos a ver que podemos confiar en ti, que somos llamados hacia ti, que tú usas, como siempre lo has hecho, las adversidades para hablarnos y llamarnos y atraernos hacia ti. Yo quiero rogarte, Señor, que veas a cada amigo y a cada persona, que tú le atraigas hacia ti en arrepentimiento y en fe, y que cada persona, que todos podamos reconocer la gravedad de nuestro pecado y la necesidad que tenemos de un Salvador que nos garantiza fuerza y aliento aquí y que nos garantiza una vida eterna. Señor, yo oro para que la fe sea aumentada, para que la confianza en ti sea aumentada. Oro por milagros de arrepentimiento y de fe. Oro por fortaleza y provisión material, espiritual para cada uno de los hermanos y amigos en este tiempo, especialmente en medio de la crisis y de la adversidad. Y todo esto lo pido creyendo que eres un Dios sustentador y un Dios proveedor, un Dios que ama a sus hijos y un Dios que nos llama siempre hacia Él. En el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Saludos muy cordiales desde la comunidad cristiana El Redil de El Estadio. Gracias a la ayuda de todos los hermanos que contribuyen con su conocimiento de medios de comunicación, podemos grabar estas imágenes desde casa con el cariño que se hace más fuerte en medio de la distancia a la que somos sometidos cuando por nuestro cuidado nos recluimos en nuestras casas. En esta mañana, antes de comenzar la exposición de la palabra de Dios, que se titula Un héroe para la crisis, quiero primero que todo tener una palabra de oración junto con ustedes allí en casa, en favor de todos los trabajadores de la salud y los cuidadores de personas en estos días. Ellos son los héroes del momento. Las personas que hicieron un juramento de cuidar la salud de otros, pero que en este momento también arriesgan su vida en beneficio de otros, como más de 300 bomberos que murieron en la tragedia de las Torres Gemelas, muchos de estos, algunos hermanos en la fe, otros todavía no, pero que están arriesgando sus vidas. Ellos son realmente nuestros héroes y por ellos debemos estar orando e intercediendo al Señor. Así que quiero comenzar esta mañana ante todo orando por los trabajadores de la salud y los cuidadores de muchas personas en ancianatos, en hospitales, que trabajan en diferentes aspectos de esta noble profesión. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús venimos como hermanos y hermanas en la fe, allí desde nuestras casas. Para ti no es ningún inconveniente el escucharnos a cada uno, nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestra confesión de fe cuando venimos a ti a suplicarte. Sabemos que tú eres bueno, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que tú cuides a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, científicos, camilleros, administradores, porteros, todos los que hacen posible que nuestros enfermos sean atendidos y cuidados, que arriesgan su vida por nosotros. Pedimos, Padre, que los protejas, que les des sabiduría, que les des fuerza especial para este momento tan difícil. Cuídalos, Señor. Te lo pedimos en tu infinita misericordia. Como pueblo de Dios, oramos por el personal de salud y de cuidado, que tú los protejas y los guardes de manera especial en esta hora crítica. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén.
Bueno, estamos leyendo la Biblia en un año y por estos días particularmente estamos en el libro de los jueces. Así que quiero invitarles a abrir el capítulo número 13 del libro de los jueces. El libro de los jueces es el libro de los héroes. Así que nos cae bien leer esta mañana esa porción de la Escritura y dedicarnos a pedirle al Señor que por favor traiga su palabra poderosa para consuelo y fortaleza de nuestras vidas. Jueces, capítulo 13, dice así la palabra del Señor. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa, y el ángel de Dios volvió a aparecer a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo debe portarse? El ángel del Señor contestó: tu esposa debe cumplir todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel le respondió: aunque me detengan, no probaré nada de tu comida, pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor, así que le preguntó: ¿cómo te llamas, para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? ¿Por qué me preguntas mi nombre?, replicó él. Es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, le dijo su esposa. Hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto, ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni anunciado todo esto. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció
Y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahaní Dan, entre Sora y Estaol. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Oremos y pidamos que Él nos ayude a interpretarla y a aplicarla en nuestro corazón. Padre, gracias por esta linda oportunidad de usar este medio para predicar tu palabra y para unirnos como familias y creer de nuevo y renovar nuestra fe en el poder de tu santa palabra que sale de tu boca para alimentar nuestras almas, para movilizar nuestras vidas a glorificarte en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Bendícenos, ayúdanos a interpretar apropiadamente estos textos de la vida de Sansón y a aplicarlos a nuestra vida como ella es, palabra de Dios, útil, inspirada, poderosa para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia a fin de que seamos fieles y obedientes en toda obra que tú has preparado para nuestras vidas. Guíanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, un héroe, y debemos hablar del efecto de los héroes en nuestra vida. Hay un poder de identificación que tienen estos héroes. ¿Por qué nos atraen? Además de tener una capacidad extraordinaria que los héroes usan para el bien de los demás. Los estudiosos de la psicología de los héroes nos relatan 4 factores que hacen parte de la psicología de un héroe. En primer lugar, estos son personas que viven o vivieron alguna clase de adversidad. Ustedes conocen casos como el hombre araña, que tiene una incapacidad de relacionarse, especialmente afectivamente, con una mujer y que lucha profundamente con una ira que no es capaz de vencer. También los héroes, además de estar viviendo alguna clase de adversidad, también están marcados por su pasado. Batman, por ejemplo, está marcado por el asesinato de sus padres que él mismo vivió y que todavía no ha podido superar. Algunos padecieron alguna clase de experimento que les transformó de una manera grotesca y les aisló de los demás. En tercer lugar, los héroes también llevan un disfraz. Estos superhéroes que ponen una máscara para esconder quizás un doble personaje o porque tienen algo de lo que también se avergüenzan. Y en cuarto lugar, nos dicen los estudiosos que los héroes también son gente que busca compañía. Aún el llanero solitario tenía este indígena que era su amigo, pero en las presentaciones más contemporáneas de los superhéroes encontramos los X-Men o la Liga de la Justicia o los Avengers, que son personajes que buscan de alguna manera comunidad. Y precisamente yo creo que por eso nos identificamos con ellos, porque a pesar de tener una cualidad extraordinaria, son frágiles como nosotros. Y por eso en tiempos recientes ha aparecido también la figura del antihéroe. El antihéroe no es el villano, esa es otra clase de personaje en estas narrativas. El antihéroe es un personaje que a veces es torpe y tonto, pero que de alguna manera, quizás por la misma providencia de Dios, consigue lo que se propone. Famosos entre ellos está el Superagente 86, que los que somos un poco más viejitos recordaremos su famoso zapatófono que usaba para comunicarse. Un hombre torpe, pero que de alguna manera cumplía siempre con su misión. En ese mismo orden de ideas, Mr. Bean ha representado a Johnny English, ese famoso superagente que es más bien como una parodia de James Bond, pero que de alguna manera también consigue lo que se propone. En la literatura tenemos la obra más importante en español escrita, El Quijote de la Mancha, donde Alonso Quijano también es un personaje similar, que por su propia locura, pero consigue algunas hazañas y algunas lecciones de moral. Bueno, más cercano a nosotros aquí en América Latina tenemos a El Chapulín Colorado, y en su eslogan precisamente lo dice así: más rápido que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Un personaje que logra conseguir cosas. Pues bien, Sansón es de alguna manera un héroe y también un antihéroe. Un hombre fallido, y esta mañana queremos investigar un poco sobre su vida y ver cómo a través de ese personaje podemos encontrarnos con Dios. Vamos a hacer 3 cosas esta mañana. En primer lugar,
hablar de la nostalgia que todos tenemos de un héroe. Esa lucecita interior que nos hace buscar un personaje y un líder en nuestra vida que nos oriente y que represente nuestros ideales y quizás aquello que nosotros no hemos podido conseguir. También hablaremos de por qué la palabra de Dios nos deja estos héroes fallidos en su revelación. Uno podría pensar que son más un contraejemplo por su vida de inmoralidad y nos preguntamos por qué la Biblia los dejó allí. Hasta nos haríamos la pregunta, ¿qué se perdería en la revelación de Dios si sacáramos el libro de Jueces de la Sagrada Revelación? Y por eso debemos llegar en tercer lugar a tomar algunas lecciones. Bueno, en primer lugar, la nostalgia de un héroe. De niños nos encantaban los héroes. Me parece que deberíamos parar por un momento y allí en casa hacer una pequeña dinámica en la que nos preguntamos cuáles han sido los héroes en nuestra vida. Héroes imaginarios, Superman, Batman, el Hombre Araña, Aquaman, etcétera, o héroes en la vida real que han inspirado nuestras vidas. Sería un diálogo maravilloso entre padres e hijos, entre menores y mayores, entre hombres y mujeres. ¿Quiénes han sido los héroes que te han llamado la atención y quizás también han marcado tu vida? Les doy un minuto para esa sencilla dinámica. Muy bien. Los niños de Israel amaban el libro de los jueces. Usted puede imaginarse a los niños preguntándole a papá, papá, cuéntame sobre Sansón, sobre su hazaña de matar un león que lo atacó, o el día que unió 300 zorras en pares y destruyó todos los campos de sus enemigos. Cuéntame de su pelo extraordinario y famoso, cómo era de largo. De hecho, a algunos de los niños que no querían someterse al corte de cabello, seguramente le decían al papá, 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 no me cortes el cabello porque yo quiero tener la fuerza de Sansón. Pero yo creo que la historia que más le fascinaba a los niños fue cuando Sansón, con la quijada de un burro, mató a 1000 de sus enemigos. Yo me imagino que el regalo que pedían los niños en la Navidad no era una cauchera, un trompo o un videojuego. Era una quijada. Usted ya se podría imaginar todos los niños saliendo a jugar con sus quijadas el día posterior a la Navidad. Pues bien, las Sagradas Escrituras nos dejan esta historia de Sansón con una gran tensión. Una tensión que nos toca esa nostalgia de héroes que todos tenemos. Por un lado, Sansón es el personaje de alguna manera perfecto del libro de Jueces. Es el último de los jueces y a diferencia de los demás es anunciado por el ángel, el mismísimo ángel del Señor, aquí en el capítulo 13, verso 22. Es consagrado con el voto nazareo en el verso 5 para que se dedique especialmente a ser usado por el Señor. Sus padres son una familia cristiana que ora, adora, que busca el consejo y la palabra del Señor. En el verso 12 los padres preguntan, dinos qué debemos hacer para criar a este niño. ¡Qué familia tan extraordinaria! Y Sansón también, como un héroe, es dotado con un don excepcional. Eso por un lado, pero por el otro lado, este es un héroe que también desencanta y decepciona. Podemos observar esos factores de
del héroe tradicional, donde Sansón es un hombre que lucha en su apetito sexual, lucha también con la ira, con la presión social, enfrenta un pasado de ser un niño mimado, quizás nacido en una pareja ya entrada en años, que de alguna manera tratando de hacer su mejor esfuerzo lo sobreprotegió. Es posible que también de niño luchó con el bullying en la escuela. ¿Por qué tienes ese pelo tan largo y nunca te lo cortan? También ese pelo se convertía como una especie de disfraz para él, que lo hacía diferente a los demás, y era un hombre que buscaba una y otra vez compañía. Uno esperaría que Sansón usara estas cosas y estos dones para buscar a Dios, pero usa esos dones para debilitar su vida moral, para distanciarse de sus padres, para quedarse solo. En el capítulo 16, verso 20. Después de la experiencia con Dalila, Sansón experimenta esto de que el Señor lo había abandonado temporalmente, pero él ni siquiera se daba cuenta. Es un texto bastante triste cuando describe que el Señor le había abandonado. Un poco como que, por un lado, nos presenta el líder ideal, el que estaba preparado, el que todos decimos, ese es. Pero por el otro lado, una decepción absoluta. Moralmente el tipo es incapaz. Nunca logró movilizar al pueblo de Dios, ni tuvo un ejército como los demás. No cumplió realmente con su función. Y la nostalgia del pueblo de Israel es una nostalgia, como toda nostalgia, que evoca el pasado. ¿Dónde están esos líderes como Moisés y como Josué? Quizás nos recuerda la hermosa canción de Marcos Vidal. ¿Dónde están aquellos hombres que eran fieles al Señor? Moisés y Josué habían dirigido al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, pero no habían líderes ahora como ellos. Pero por otro lado, la nostalgia también nos toca no solo la memoria, sino también el anhelo. ¿Cuándo entonces va a aparecer un siervo de Dios, alguien que pueda guiarnos en la vida? Y quizás el movimiento desesperado de muchos adolescentes en esta generación, pero también de muchos adultos, de todos, tratando de pegar nuestra vida y nuestra alma a alguien que nos conduzca. Muchas veces es simplemente un personaje de la farándula, del cine, de la música, de las artes, buscando a alguien que, y hay una nostalgia de héroe en nuestra vida, y evidentemente aquí esta tensión nos hace desearlo más y más, pero decepcionarnos también más y más. Ahora noten que aún así, con todo y eso, Dios usa a Sansón y no lo abandona. Por lo menos no lo abandona totalmente. El pelo le vuelve a crecer y en su última oración al final de su vida ora de nuevo por fuerzas, y el Señor le responde su oración y logra vengarse de sus enemigos. Dios no abandona, a Dios usa a pesar de las debilidades de estos hombres. Pero ¿dónde nos quiere llevar esta narración? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que pretende Dios en su santa palabra que veamos en esta historia? En primer lugar, el centro de la historia no es Sansón. Noten que el libro sí da la impresión de que el centro de la historia es Sansón. Una cosa técnica del libro, capítulo 1 hasta capítulo 12 van todos los jueces excepto Sansón, de quien más se habla. Y esa primera etapa es marcada por una frase que se repite 7 veces. Los israelitas ofendieron de nuevo al Señor. Y hay un patrón allí. Ofendieron al Señor, el Señor los abandonó, vivieron las consecuencias de su pecado, clamaron al Señor, el Señor envía un libertador y vuelve paz a Israel. 7 veces se repite ese patrón. Ese patrón no vuelve a ser repetido después de Sansón. Pero del capítulo 17, después de que nos cuenta la historia de Sansón, aparece otro patrón, que es el patrón quizás más conocido del libro de los jueces, y es que no había rey en Israel. 4 veces se repite esa frase, y en 2 de ellas, la primera y la cuarta, se establece no solo que no había rey, sino que cada cual hacía lo que se le ocurría, lo que bien le parecía. Justo en la mitad aparece nuestro personaje Sansón. Y es interesante esto de que abandonaron al Señor y no se sometían al Señor, porque aunque ellos no hacían lo que Dios les pedía, no obstante, Dios no los abandonaba.
los disciplinaba y trataba con ellos, pero seguía mostrando y enviando formas de decirles: yo sigo escribiendo la historia. Y es que dentro de esta decepción de los líderes aparece también la ilusión. El libro de los Jueces es un libro que cultiva estas dos sensaciones humanas, como la que vivimos en estos días de cuarentena. El miedo y la decepción porque pareciera que la ciencia con todas sus fuerzas no logra frenar el avance de esta pandemia. Pero por el otro lado, la ilusión de que de alguna manera se encuentre la vacuna, sumada a nuestras oraciones de un Dios todopoderoso que nos puede ayudar. Tres aspectos de la presencia de Dios. En primer lugar, si el centro de la historia no es Sansón, es que ellos no dependen de Sansón, porque aunque Sansón sea un héroe, no es un gigante. Aunque sea un héroe, todavía es un ser humano frágil, que falla, que desobedece a Dios, pero Dios está presente. Puede ser que no tengamos todas las cosas a la mano ni que la vida nos vaya color de rosa, pero Dios está ahí. Ese es uno de los grandes mensajes que la palabra de Dios quiere mostrar a través de este libro. Aunque fallen nuestros héroes, Dios está ahí de una manera extraordinaria, porque aún usa sus errores para salir avante con su proyecto de redención y con su voluntad para su pueblo. En segundo lugar, Dios guía su historia. Dios está escribiendo su propia historia. Esa frase que me encanta: Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Dios va moviéndolos hacia adelante. En el capítulo 3, en el comienzo y el final del capítulo 13, aparece esta frase, capítulo 13, verso 5, hablando de Sansón, que a través de Sansón Dios comenzará a librar a Israel. Comenzará. Esa misma frase se repite en el verso 25 del mismo capítulo 13. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Es decir, Dios está consciente de lo que está haciendo. Esto es apenas el principio. Dios tiene su propia historia y está haciendo y dirigiendo las cosas hacia donde Él las lleva. Pero en una forma muy particular, en la dirección que Dios le da a la historia, Dios revela su corazón. Permítame leerle un capítulo anterior a la historia de Sansón. Tiene que ver con la preparación de otro de los jueces que se llamó Jefté. Me parece emocionante esta parte porque muestra que en el libro de Jueces Dios está también mostrando su corazón. ¿No te parece maravilloso que en los tiempos de crisis podemos conocer mejor el corazón de Dios? Y en particular quiero que pongas atención a los antropomorfismos. En este episodio Dios les comunica sus sentimientos en una manera que ellos pueden entender. Lean conmigo porque verán especialmente las reacciones de Dios y cómo Dios cede a sus clamores de misericordia. Voy a leer Jueces capítulo 10, verso 6 al verso 16. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. ¿Se acuerdan de esa frase? Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los moabitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, Él se enfureció contra ellos. Note eso. Los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces, los israelitas, otra vez el modelo del libro de Jueces, clamaron al Señor: hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor respondió: cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas, los madianitas los oprimían a ustedes
y ustedes clamaron a mí para que los ayudara. ¿Acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Miren eso. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Pero los israelitas le contestaron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Noten cómo el Señor revela aquí su corazón, resistiéndose para que ellos clamen mucho más, como debemos hacer en estos días. Pero finalmente dice que no pudo soportarlo más. Miren el corazón compasivo de Dios presentado en una forma antropomórfica, como alguien que tiene que ceder porque el peso de su amor es tal. Y bueno, lo que Dios está haciendo aquí en esta historia de Sansón es mostrarnos su corazón, mostrarnos que Él está presente y que Él conduce la historia. Pero también creo que Dios está a través de esta historia rascando allí donde nos pica, donde hay una nostalgia por un héroe verdadero. No sé si ustedes han notado en la historia de Sansón la cantidad enorme de similaridades que hay entre la vida de Sansón y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas, voy a reseñar solo algunas. Anunciado por un ángel que le dijo: darás a luz un hijo a su madre. Apartado especialmente desde antes de nacer, capacitado y ungido por el Espíritu de Dios. Pero mucho más que eso, también el capítulo 15, verso 13, rechazado por su pueblo. Sansón es entregado por los israelitas para que un hombre salve a toda la nación. En su acto final nos reseña el capítulo 16, verso 30. Después de la burla, capítulo 16, verso 25, nos dice que en su muerte salvó a muchos más de los que salvó en su vida. ¿No les evoca al Señor Jesucristo? Un solo hombre muriendo por todos. Y creo que allí no hay otra presencia más clara que el tocar el corazón y el anhelo de todos nosotros. Usted y yo buscamos permanentemente un Salvador. Estos héroes fallidos que tienen algunas cosas buenas, que a pesar de todos sus pecados, Dios los usa. Un Dios que está escribiendo su historia y revelando su corazón. Un Dios que está señalándonos hacia adelante al verdadero ungido, al Mesías, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, en tercer lugar, ¿qué lecciones tenemos para aprender en este episodio, en esta historia de Sansón? Bueno, voy a resumirlo en tres grupos de lecciones. Primera lección: el Evangelio en primer lugar. La persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es mucho más que un héroe. Sansón fue consagrado, pero falló a su consagración. Jesús cumplió en su vida de manera perfecta toda la ley y la voluntad de Dios. En el capítulo 17 de San Juan: aquí estoy, Señor, te he glorificado, dice nuestro Señor, he hecho todo lo que tú me ordenaste, glorifícame así como tienes gloria y tuvimos antes de la creación del mundo. Nuestro Señor vino para mostrarnos el camino y ser el quien cumplía la ley en nuestro lugar. Mucho más que un héroe que no solo te libera de circunstancias externas, sino que te libera aún de ti mismo. Al observar la vida de Sansón, hombre tan fuerte y poderoso, pero que ante mujeres como la Dila, como una prostituta, se derretía como la mantequilla. Jesucristo viene para liberarte aún de ti mismo. Y Jesucristo viene también para potencializarte con el poder de su Espíritu Santo. Tome nota de manera muy especial de este hecho. El cristianismo no es una filosofía de manéjese bien para que le vaya bien.
El cristianismo nos revela nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios, nos lleva a Cristo y Cristo nos da el poder del Espíritu Santo, no solo para lidiar con situaciones exteriores, sino para lidiar con nuestro carácter débil que se resiste a la transformación. El cristianismo es sobrenatural. De pronto tú buscas el cristianismo como una serie de principios de vida para que te vaya mejor. Cuando Dios te dice es imposible para ti conducir tu propia vida, necesitas el poder de Dios que viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vino ocasionalmente sobre la vida de Sansón es prometido para todos aquellos desde Pentecostés que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Ven a Cristo. Segunda lección. El Evangelio en segundo lugar. El Evangelio que nos transforma y nos mueve hacia la solidaridad. Estos días de cuarentena pueden sacar lo mejor de nosotros mismos o pueden sacar lo peor de nosotros mismos. Miren que ya con unos pocos días de convivencia en la casa, ¿no se han dado cuenta? Ya hemos tenido algunos roces y discusiones entre nosotros, ya ha salido a flote nuestro carácter, eso de estar tan cerca en estos días en nuestro propio lugar de habitación, puede sacar lo mejor de nosotros, lo peor de nosotros. Pues bien, por el poder del Evangelio ha de sacar lo mejor de nosotros, la solidaridad, la oración, la ayuda, el respeto, la conciencia que debemos generar en torno a los asuntos de salud pública, la vida devocional, el conectarnos con la iglesia, particularmente aquí en la iglesia. Estamos desarrollando un programa de solidaridad que ya hermosamente comenzó esta semana cuando con el debido permiso de las autoridades, una persona de la congregación se ha desplazado a repartir unas ayudas de alimento y de medicina a las personas más necesitadas. Ayúdenos en eso, que esta cuarentena, por el poder del Evangelio, saque lo mejor de nosotros. Y en tercer lugar, el Evangelio que viene a impactar nuestras familias. Yo me pregunto si cuando al principio hicimos la dinámica de cuáles son los héroes de nuestra vida, nuestros hijos o nuestros nietos nos dijeron: papá, abuelo, uno de los héroes de mi vida eres tú. Qué gracia sería eso, que nuestros hijos consideren que nosotros modelamos, de alguna manera, reflejamos a la persona del héroe de los héroes, de quien es mucho más que un héroe, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. En familia también debemos reflexionar en torno a la realidad de la familia de Manoa y su esposa. Una pareja que recibieron este bebé ya entrados en años y que trataron de hacerlo mejor, pero quizás sobreprotegieron, mimaron en exceso a este niño, de tal manera que no socializó, se volvió un hombre inseguro, lleno de ambiciones y de deseos que no pudo controlar. En la historia uno puede notar el factor de una familia que quiso hacer las cosas bien, pero que se le fue la mano en sobreprotección. Y quizás necesitamos dialogar con nuestra familia cómo vivir el Evangelio en la crianza de los hijos. Y eso sí, orar como oró Manoa. ¿Cómo hemos de criar a este niño para que sepa cómo portarse? Particularmente quiero hablar con ustedes, jóvenes y señoritas. Es evidente que en esta generación ha habido una miriada de héroes en los productos de manga, en los videojuegos, en los cómics, en el cine, en la literatura. Es evidente, joven, que tú estás escogiendo personajes a seguir. Eso yo lo noto claramente por la forma en la que te vistes, en la que te distancias de ciertas personas, aún en la cara y la actitud que sientes, como si tú fueras diferente. ¿Sabían ustedes que en estudios que se ha hecho, el 80% de los jóvenes se sienten que son diferentes a los demás, que no cuadran, que no encajan en la sociedad? Y quizás esa es una de las características de la juventud, en particular de la adolescencia, que no sientes que cuadras en la sociedad. Entonces te retiras a buscar alguna tribu urbana, algún superhéroe, algún personaje de ficción que te dé algo de identidad. Pues quiero decirte que la verdadera persona a imitar en el mundo, la persona más feliz, la persona más sana,
la persona más útil, la persona más sabia, más sabio que Salomón, la persona más santa que ha conocido la historia humana, que partió la historia en dos, se llama Jesús de Nazaret. Conoce al Señor Jesucristo. Aunque tus padres no te hayamos dado buen ejemplo, aunque los religiosos hayan desdibujado la persona del gran maestro, ven al Señor Jesucristo. Conócelo por ti mismo. Lee el Evangelio de Marcos. Conoce al Señor Jesucristo. Él es aquel que desea tu corazón. Dios te creó con el anhelo de conocerlo a Él a través de la persona de su bendito Hijo Jesucristo. Oremos a nuestro Señor. Padre, juntos oramos en este día pidiéndote que nos ayudes a aplicar estas lecciones en nuestro corazón, a buscarte a ti como el único camino, verdad y vida que satisface nuestras almas. A imitarte a ti, Señor, en la solidaridad humana que en estos días se requiere de manera crítica y urgente. Y a vivir el Evangelio en nuestra familia, en la forma que nos relacionamos, que criamos niños, que conversamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, para terminar yo tengo una invitación. La invitación es que hoy, esta tarde, a las 5 de la tarde, tendremos una videoconferencia por Facebook Live. Yo la haré desde mi casa y vamos a explorar la posibilidad de un programa que podríamos continuar y lo vamos a llamar Pregúntele al Pastor. Así que desde ahora aquí en la caja de comentarios puedes empezar a enviar tus preguntas en torno a este tema. Vamos a recibir preguntas en dos direcciones, preguntas de contenido y preguntas de aplicación. Para incitar un poco la imaginación de sus preguntas, dense cuenta que la historia de Salomón nos hace preguntas sobre el lugar del Espíritu Santo en la vida cristiana. También nos hace preguntas teológicas. ¿Qué era eso del voto nazareo? Nos hace preguntas prácticas sobre la participación de los padres en la elección de un cónyuge para sus hijos, porque los padres de Sansón le escogieron la esposa. Nos hace muchas preguntas sobre la historia de Israel, particularmente a quienes estamos leyendo la Biblia en orden, como es el plan de nuestra iglesia. Sobre el manejo de la ira, la educación de los niños. ¿Qué es esto del ángel del Señor? En un momento Sansón se mete en una cueva solitario, quizás deprimido. Fue una cuarentena eso que vivió Sansón, una retirada, ¿por qué sí o por qué no? El uso de antropomorfismos en las escrituras para referirse a Dios. Así que les espero con sus preguntas. Si las envían de antemano, mucho mejor, porque nos podemos preparar y así podemos interactuar un poco, conversar, vernos, dialogar, escucharnos, como es de ver en estos días de reclusión. Y también una práctica especial para los niños. Le hemos pedido a Nayibe, la directora de los ministerios infantiles de nuestra iglesia, que diseñe una actividad que se las vamos a enviar a continuación, allí para que los niños puedan dibujar, recrearse, compartir y repasar lecciones aprendidas sobre Sansón. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Les amo mucho en el Señor y me gozo de poder comunicar la palabra de Dios a través de este medio. Dios les bendiga. Agradecidos con el Señor por este tiempo que hemos tenido. Esperamos que haya sido de mucha bendición para cada familia nuestra, allí donde estamos desde nuestras casas. Que el Señor nos permita poner en práctica su palabra en esta semana, desde nuestros lugares de casa y en las diferentes maneras que el Señor nos ayude a poder no solamente ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Así que te invito para que oremos y finalicemos este tiempo de celebración. Bendito Señor, gracias por tu palabra, gracias por la manera tan especial como tú hablas a cada una de nuestras vidas. Tú eres tan cercano, tú vienes, Señor, para mostrarnos la profundidad y la riqueza de la Escritura, Señor. Padre, gracias porque tú has hablado hoy a nosotros y queremos, Señor, pedirte
que nos ayudes para que esta semana que está iniciando nosotros podamos poner en práctica tu palabra. Estamos en un tiempo de estar en casa y rogamos, bendito Señor, que esta sea una semana donde crecemos en tu palabra, que aprovechamos el tiempo para buscar recursos, para leer tu palabra con mayor dedicación, con mayor devoción, para pasar tiempo en familia donde conversamos y donde crecemos en la fe. Gracias, bendito Dios, una vez más por estos recursos, por estos medios que tú nos das, porque a través de ellos podemos estar unidos para celebrar tu nombre y para unirnos como iglesia. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que tú nos has brindado y bendecimos esta semana que inicia, Señor. Declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú vas delante de nosotros, bendito Padre Celestial, y en ti confiamos en medio de todas circunstancias. Que nuestras vidas te alaben y te glorifiquen siempre, solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.